Ya, ahora nos pide en el literal G que asumamos que en el tiristor 1 y en el tiristor 4 serán reemplazados por diodos. Y nos piden graficar ahora en el mismo tiristor 3 cómo se comporta esta señal. Entonces a continuación cuando se muestra que también asimismo va a cambiar su forma, el voltaje de la carga, como se muestra en la primera gráfica. ¿Ya? Y también va a estar afectada la forma de la señal de voltaje en el tiristor 3. Entonces aquí tenemos los resultados, una gráfica pulso. Y en el último literal, pues nos pide verificar eh, mediante simulación los resultados están hechos a mano. A continuación, mi compañero Vanegas. Buenas noches, mi nombre es Walter Vanegas. A continuación vamos a compartir la simulación del ejercicio, ya que es un rectificador de onda completa. Eh, Se va a confirmar lo que se hizo matemáticamente. Se va a observar que eh, el rectificador, vamos a tener la onda de voltaje de la fuente y como se ve va a haber un desfase, ¿no? Del voltaje referente a los pulsos de 75 con el desfase de 180. Entonces, como es un rectificador de onda completa, se va a observar que la forma de la onda de la corriente va a ser continua, ya que cuando se hizo teóricamente el dato del alfa, nos da que es menor. Entonces, tiene una condición continua, ya que el alfa es menor que el teta, entonces va a ser una conducción continua. Por lo tanto, en la simulación se puede observar que en la gráfica tiende a hacer este tipo de curvatura y no a estar lineal, entonces por lo tanto va a estar continua. En el primer pulso, que es de 75, se puede observar que es en el inicio donde es el primer pulso y después de 180 va a ocurrir el otro pulso. Por lo tanto, es que donde se ve el otro pico. Con esto podemos concluir que los datos que se realizaron matemáticamente eh, concuerdan con lo de la simulación y entonces están comprobados. Muchas gracias. Los León y mi compañero Walter Vanegas. Y en esta ocasión vamos a hablarles sobre este ejercicio que trata sobre un rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado, que de tipo puente, como se muestra a continuación. Es alimentado pues de secundario a 120 voltios, 60 Hz y conectado en serie a una carga RL, ¿no? Tiene 6 ohmios y la inductancia de 100 milihenry. Este rectificador va a estar con un ángulo de disparo de 75 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que si le podemos hacer más zoom para que se muestre, en el tiristor 1 y el tiristor 2, que son los que están eh, opuestos e inclinados, bueno, son los que estarán con el ángulo de disparo 75. Mientras que el tiristor 3 y 4, pues ellos van a tener un ángulo de disparo pero desfasado a 180. Es decir, eh, lo que corresponde al desfase de 180. Listo. Como primer literal, nos piden demostrar si la conducción es continua, discontinua o está al límite. Entonces, eh, eh, con ese análisis debemos saber que, bueno, primero sacamos el ángulo
teta, que sería el tangente inverso de XL, que sería la reactancia, sobre la resistencia. Listo. En este caso nos dio 81 grados. Entonces, considerando las restricciones que si alfa, que es el ángulo de disparo, que es 75, como nos indica el enunciado, si esos ángulos son iguales, la conducción del circuito de la corriente está en el límite, ¿no? Si alfa es mayor que el ángulo teta, la conducción es discontinua, perdón. Y si el ángulo alfa es menor, entonces la conducción es continua. Por tanto, en este caso dio que el ángulo alfa, que es el ángulo de disparo, es menor que teta. Entonces, por tanto, la conducción es continua. Para literal B, pues nos pide bosquejar el voltaje de salida y la corriente que transcurre en la carga RL, ¿no? Entonces, si ya, aquí nos muestra, esto es un gráfico a pulso, pues tenemos el voltaje de salida. Como pueden ver, no está a 180, sino perdón, desde el ángulo de disparos, que es 75 grados, ese es el ángulo alfa. Entonces aquí empieza la conducción, ¿no? Es cuando en el semiciclo positivo empieza de 75 grados. Entonces aquí viene el primer ciclo. Luego en el literal C, bueno, y el gráfico de abajo sería la corriente. Nos podemos dar cuenta que en este ciclo de aquí, desde alfa hasta el de fase de 180 va a conducir. Y así se repiten los demás ciclos. Ya, en literal C nos dice encontrar una expresión literal para calcular el voltaje de salida promedio. ¿No? La salida de C que es el voltaje promedio, valor promedio. Entonces hay que basarnos en la fórmula de un valor promedio que es el de 1 sobre el periodo por multiplicado por la integral de 0 al periodo de dicha fuente, ¿no? Que ve la carga. En este caso nos da, integrando y evaluando los valores, nos da 27.7 voltios, que más adelante podemos comprobar mediante la simulación en el programa Simulink. En el literal D nos pide asimismo determinar la corriente mediante la fórmula de la serie de Fourier. Entonces si vamos abajo, aquí está. En este caso nos piden 4 iteraciones. Y ahí sacamos cada componente, así mismo para el voltaje y para lo que es la impedancia. Y tenemos una corriente RMS de 4.79 amperios en la carga. Esa es la corriente promedio. En el literal siguiente, en el literal E nos pide diseñar un circuito de disparo que corresponda para el rectificador, ¿no? Para los tiristores. Entonces, para mostrarle, aquí está. Ahí está. Entonces, uno corresponde para los tiristores que empiezan a 75 grados y el otro sistema es para los que están de fase de 180 grados. Listo. Y en el literal F, pues nos pide bosquejar el voltaje del tiristor 3, asumiendo que el tiristor 2 hay una falla, por tanto vamos a obtener esta siguiente gráfica como resultado. Listo, como podemos ver en el circuito, pues es como un circuito abierto porque se supone que hay una falla, entonces ese tiristor 2 desaparece
y por tanto vamos a tener esta forma de onda en el voltaje del tiristor 3. ¿Ya? Debido a la condición de que ocurrió un daño, vamos a tener que el voltaje de carga va a tener como digamos un desplazamiento, se desplaza. Y asimismo el voltaje del tiristor 3 va a tener su correspondiente forma, como se muestra a continuación. En cambio, mientras que en el literal G, pues nos pide la gráfica de la misma manera, pero asumiendo que el tiristor 1 y el tiristor 4 se reemplazan con diodos. Y, y vamos a tener vamos a tener así mismo las gráficas. Abajo, la gráfica para el literal G.